¿Qué tal a todos? Soy el pastor David Rangel y es un gusto verles a cada uno de ustedes aquí presentes y a aquella gente que nos está sintonizando a través de redes sociales. Un gusto tenerlos acá con nosotros. Bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren. Oiga, el día de hoy continuamos con esta serie de sermones del mes de marzo titulada Suficiente. Alguien diga conmigo suficiente. Narrativas que animan y desafían tu vida. Y esta serie el día de hoy nos va a ayudar a responder una pregunta que a lo mejor usted se la ha hecho en el pasado, a lo mejor se la está haciendo en esta etapa en la que usted se encuentra. Es una pregunta un tanto incómoda porque cuando la recordamos está conectada a alguien. Y cuando recordamos eso es incómodo, inclusive hasta molesta, desata una serie de emociones en nosotros que a veces no son tan favorables ni tan positivas, porque está conectada a una memoria, a un evento, a algo. Y la pregunta es, ¿he perdonado suficiente? Puede pasar saliva. Hey, ¿quién se le viene a la mente? La última vez que usted perdonó a alguien, no lo diga, porque no queremos saberlo, ¿verdad? Pero la última vez que usted perdonó a alguien, ¿cuál era su nombre? La última vez que usted ofendió a Dios, que ofendimos a Dios, ¿usted recuerda cuándo fue y qué fue lo que hicimos? Así que esta serie y específicamente el sermón del día de hoy nos va a ayudar a responder esta pregunta: ¿he perdonado suficiente? Así que si estamos listos para este mensaje, a alguien regáleme un fuerte amén. Amén. Mateo capítulo 18 es ahí donde nos vamos a enfocar en esta tarde. Es una historia que a lo mejor es conocida por algunos de ustedes, pero tiene una enseñanza bastante fuerte en este tema. Así que vamos a Mateo capítulo 18, vamos a leer del versículo 21 al 33. Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies. Me acuerdo que creciendo en mi iglesia que me vio nacer, teníamos la tradición de que cuando se leía la palabra nos poníamos de pie, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso, vamos a leer juntos, lo cual significa que hay comas, hay puntos. Así que no es competencia, todos juntos vamos a leerla al unísono, esta historia que aparece en Mateo capítulo 18, versículo de 21 al 33. ¿Estamos listos? Que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Sus compañeros se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malo, le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Puede tomar su lugar.
El pasaje de hoy es una parábola, y hay muchas parábolas en la Biblia. Y una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Voy a volverlo a decir porque cuando usted lea una parábola, tiene que comprender este concepto. Es una historia terrenal, lo conecta con algo de la vida, pero tiene un significado espiritual. En esta parábola encontramos a un deudor que estaba preocupado. ¿Qué deudor no está preocupado, verdad? Hay uno que otro. Pero este hombre debía una cantidad muy grande de dinero. Inclusive en esta parábola que Jesús crea, pone una cantidad muy alta, muy alta, incluso hasta exagerada. Dice que debía miles y miles de monedas de oro. De acuerdo a la parábola, sería casi imposible para este hombre pagar esa cantidad de dinero. Por eso es que estaba preocupado. Así que llega el momento en el que este hombre es llamado a la presencia del rey para rendir cuentas. Y quiero imaginarme a este hombre cuando el rey le llamó. No le llamó para decirle: ven, chiquito, que quiero celebrar tu cumpleaños y happy birthday. Vino sabiendo lo que le esperaba, y es que el rey le iba a decir: es tiempo de que me pagues. Quiero imaginar que este deudor, al estar esperando a su turno, quizás estaba pensando: espero que me pueda dar más tiempo para pagar la deuda. O que si manejo una conversación con él de manera que pueda yo llevarlo a que me aplace más el tiempo. Lo cierto es que no sucedió eso. El rey lo llama a cuentas y le dice: págame ahora mismo, o tu sentencia es que tú, tus hijos y tus pertenencias, tu esposa y todo lo que tienes va a ser vendido. Y si yo fuera el deudor, entendiendo la cantidad de monedas de oro que le debía a mi rey, lo que habría pasado por mi mente es: ni siquiera yo entregando todo esto, vendiéndome yo, mi esposa, mis hijos y todo lo que tengo, va a ser suficiente para poderte pagar, rey, todo lo que te debo. Porque era una suma muy alta. Por eso es que lo único que le quedó al deudor hacer es simplemente humillarse. Quizás al hacer eso, el rey se compadecería de él y le perdonaría la deuda. Por eso es que entonces lo que encontramos en esta historia es que este hombre no le queda más que tirarse al suelo de rodillas y decir: macrazumeo, macrazumeo, macrazumeo. Esa palabra fue la palabra que este deudor le hizo al rey, que significa: sé paciente al soportar mis ofensas y heridas. Perdóname, soporta la ofensa que hice al deberte esta cantidad de dinero. Y el rey, al verlo tirado, postrado, clamando, sabía que no habría manera de que este deudor le pagara todo lo que debía. Por eso es que el rey no le quedó otra cosa que simplemente decirle: macrazumeo, macrazumeo. Seré paciente y soportaré tu ofensa, perdonaré tu deuda. ¿Puede imaginar el rostro del deudor? Vamos a hacer confession time aquí entre nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos deudas? Suba la mano, hombre, está en la iglesia, no me mienta. La pensamos, ¿verdad? Yo espero que al que le deba no es el que está al lado de usted, sino que están en serios problemas el día de hoy. Pero quiero imaginar que este hombre
Al escuchar estas palabras de parte del rey, Macrazumeo, voy a perdonar tu deuda, hubo alegría en su corazón. Puedo imaginar que este hombre realmente pudo recuperar el gozo, la autoestima, el ir a dormir sería diferente, porque ahora no es ir a dormir con la carga de la deuda que tengo, sino es dormir en paz sabiendo que no tengo absolutamente ningún cargo de conciencia, ninguna deuda. Quiero imaginar que el salir y pasar por enfrente del rey lo hacía con tranquilidad y con seguridad, porque sabía que yo no había nada que lo ataría al rey. Y todo eso fue porque la cadena que lo tenía atado al rey fue rota por el perdón del rey hacia él. Por eso es que había motivo de alegría. Pero la alegría no duró mucho, porque dice la historia que mientras que él iba celebrando el perdón del rey, dice que del otro lado de la calle vio un rostro un poco conocido, y al reconocerlo automáticamente le agarró del cuello y sin saludarlo ni decirle buenas tardes, empezó a estrangular y le dijo: hey, págame lo que me debes, págamelo ahora mismo. El hombre, al estar estrangulado, quizás con su voz un poco entrecortada, le dijo: Macrazumeo, 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 ten paciencia conmigo, perdóname la deuda o te la voy a pagar, solamente tenme paciencia. La misma palabra que el deudor de miles de monedas le hizo al rey es la misma palabra que esta historia utiliza Jesús para este deudor que le debía unas monedas de plata a este hombre. Fue la que se utilizó. La gran diferencia es que a quien el rey le había perdonado la deuda, no actuó con gracia hacia este deudor. El Macrazumeo no fue el mismo. ¿Estamos aquí? La historia termina, la parábola termina no con un final muy súper feliz, como con una especie de un final amargo, por cómo este hombre actuó ante su prójimo. Pero aun y cuando la historia no termina así como con un final bastante feliz, cuando usted lee la historia, usted puede encontrar que hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Y es que el significado espiritual de esta parábola es que la figura del rey que usted encuentra en esta parábola simboliza a Dios. Y Dios, como nuestro rey, está dispuesto a Macrazumeo. Está dispuesto a perdonar nuestras ofensas 24/7. Amén. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no importa la hora, el lugar, la situación, ante cada ofensa que tengamos, la historia dice que Dios está dispuesto a perdonarnos. Amén. Dios está dispuesto a perdonarnos. Y es que cuando usted analiza esta historia, usted realmente comprende que esa es nuestra propia historia. Dios sabe nuestra ofensa, y aunque Él sepa nuestra ofensa, no importa el tamaño, chiquita, mediana o grande, la cantidad de ofensas que hemos cometido delante de Dios, esta historia nos da la garantía y la tranquilidad de que Dios perdona. Amén. Dios perdona, aun y cuando Dios sepa dónde sucedió, cuándo sucedió, con quién sucedió, cómo ocurrió. Aún así, la ofensa no es difícil o imposible para que Dios la perdone. No es imposible. Confession time. Esta era una de mis primeros retiros de jóvenes allá en Monterrey. Y nunca lo voy a olvidar, ese retiro, porque no había agua caliente en las regaderas. Y nos levantaban a las 7 de la mañana, 6 de la mañana a bañarse. ¿Usted se imagina? A las 6 de la mañana, 6:30, bañarse con agua fría. Muchos de ustedes saben eso, ¿verdad? A mí no me gusta el agua fría.
Si a usted le gusta, que Dios lo bendiga, qué bueno por usted. A mí no. A mí me gusta el agua caliente. Entonces fue un retiro bastante así como que bañarse con agua fría. Pero bueno, ahí estoy. Pero una de esas noches, nunca voy a olvidar ese retiro, porque una de esas noches vino un predicador invitado. Era un joven, 18 años quizás. Y nunca voy a olvidar a ese predicador, con un acento un tanto del sur de México, canoso. Y recuerdo que él empezó a hablar. Y a pesar de que no recuerdo exactamente todo el sermón tenía que ver con el perdón. Lo que nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar, fue la conclusión del sermón. Porque en la conclusión del sermón, Él nos invita a ponernos sobre nuestros pies. Y al ponernos sobre nuestros pies dice, vamos a entonar este canto. Y el canto, la letra decía, perdón Jesús, perdón. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdón Jesús, perdón. Y es un canto así lento. Y al empezar a entonarlo, yo me acuerdo que dentro de mí empezó a surgir como una especie de oración dentro de este canto. Y empecé a cantar, perdón Jesús, perdón. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdón, perdón Jesús. Y de estar cantándolo, empezó el Espíritu Santo a tratar en mi corazón, al grado que yo cantaba, oraba. Yo le decía, Señor, si hay algo dentro de mi ser, perdóname. Si realmente te herí con lo que dije, con lo que hice, perdóname. Perdóname. Y en un momento dentro del canto, al estar yo teniendo esta oración con Dios, fue así como que algo tan divino que ¡pum! Caí de rodillas. Y empecé a llorar, a decirle, Padre, perdóname. Y perdóname. Y al estar llorando y pidiéndole perdón a Dios, lo único que recuerdo es una paz que empezó a recorrer todo mi ser, en donde yo empecé a experimentar el perdón de Dios de una manera tan bonita, tan preciosa, que nunca lo había experimentado. Digo esto porque quizás hay alguien aquí en el auditorio, a lo mejor nos está sintonizando. Quizás hay alguien que piensa que su error, su decisión, su pecado, su falta ha sido tan grande, tan grande, que a lo mejor Dios no la puede perdonar. Y esto ha estado inquietando tanto su espíritu, su corazón, su paz, porque quizás ha estado entreteniendo esta idea de que el pecado, la falta, el error, la decisión que cometí ha sido tan, pero tan grande, pastor, que no creo que Dios me perdone, la verdad. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias, y es, no hay falta, error, decisión o pecado que Dios no perdone. No lo hay. Porque nuestro Dios es perdonador. Nuestro Dios es perdonador. Nuestro Dios es perdonador. Por eso, Costa Road, ante cualquier ofensa que cometamos delante de Dios, si usted tiene que cantar para experimentar el perdón de su Rey, cante. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que clamar macrazumeo para experimentar el perdón de Dios, clame. Si tiene que doblar rodilla, doble rodilla. Haga lo que tenga que hacer, pero no se vaya de la presencia del Rey hasta que experimente ese precioso perdón que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Oiga, sea chico, mediano, grande, haya ocurrido 15 años atrás, haya ocurrido esta semana, al día de ayer, la buena noticia es que su Rey está listo para perdonarle. Solo basta tener un corazón sincero, arrepentido, y decirle, Señor, perdóname. Y digo esto porque en esta parábola, esa es la buena noticia. En esta parábola, al usted estarla leyendo, usted encuentra que el Rey que tenemos nosotros, nuestro Dios, soporta nuestras ofensas y nos perdona. Es una parábola cuyo significado espiritual también significa que
que así como nosotros fuimos deudores y fuimos perdonados, Dios espera que hagamos lo mismo. Abroches el cinturón porque aquí viene la parte complicada. Esa es la parte incómoda del sermón. No se me salga, ni aunque le ande de ir al baño, ¿verdad? Ese es el diablo tratando de distraerlo. Dios espera que hagamos lo mismo, que perdonemos a los que nos ofenden. Inclusive Jesús lo enseña en la oración modelo, el Padre Nuestro. ¿Cuántos de ustedes no crecieron recitando el Padre Nuestro? ¿Cuántos de ustedes se lo saben de memoria? ¿Cuántos de ustedes realmente lo viven? Lo recitamos, lo aprendemos de memoria. Creo que lo más complicado es realmente creerlo. Es creer cada línea que ocurre, que aparece en el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice de la siguiente manera, leámoslo todos juntos, ¿listo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué tan difícil fue leerlo? Lo difícil es hacerlo. La palabra deudores, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el original, la palabra deudores significa aquel que nos ofende. Entonces, perdonan nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa sería una de las traducciones, ¿verdad? Más de nuestro tiempo. En Mateo capítulo 18, antes de que Jesús narrara esta parábola, parece ser que a los discípulos le hicieron algo, los ofendieron. Parece ser que hubo un asunto ahí porque entonces empieza Jesús a hablar sobre este asunto de ofender. Y luego viene Pedro y Pedro entra en la conversación y hace una pregunta. Dice Jesús, entonces a ver Jesús. Entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a aquel que me ofende? Y Pedro responde su misma pregunta con otra pregunta. Y dice, ¿7 veces? ¿7 veces, Jesús? Y es bien interesante. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué Pedro dijo 7 veces? Bueno, es interesante porque mire, en la cultura judía, el judío, la tradición judía decía que uno podía perdonar hasta 3 veces. De ahí que surgió la tercera es la vencida. No es cierto. Hasta 3 veces. Entonces cuando Pedro dijo 7 veces, creo que Pedro en su respuesta dice, voy a hacer un acto de generosidad y a lo mejor de espiritualidad y decirle a Jesús, no son 4, no son 3, no son 5, son 7 veces, Jesús, lo que tengo que perdonar al que me ofende. Pero la respuesta de Jesús va más allá y Jesús de una manera implícita dice, perdona suficiente. Perdona a tal grado que inclusive sea difícil llevar la cuenta. Perdona 70 veces 7. Pastor, ¿eso significa que tengo que ir contando hasta que llegue a esa cuenta? No, Jesús está exagerando Costa Road. Jesús está dando un número así exagerado para que usted pierda la cuenta. Si Jesús diría, perdona 10 veces, yo le garantizo que el latino que lleva adentro, rencoroso, orgulloso, va a decir, ya llevo 9, la 10ª, y ahí termina la relación. No, Jesús dijo 70 veces 7, pierde la cuenta. Esto me recuerda la historia de Marcos. Marcos fue una persona que creció con un padre problemático con la ley. Y
Y debido a los problemas que tenía el padre con la ley, desafortunadamente Marcos de pequeño él y su familia tenían que mudarse de estado cada 3 o 6 meses. Esto generó en Marcos problemas emocionales. No tenía amigos, inestabilidad, no tenía un aprendizaje correcto, la verdad. Y Marcos creció. Y llegó un momento en el que Marcos dijo, bueno, voy a perdonar a mi padre. Y decidió perdonarlo. Pasaron los años, Marcos continuó con su vida adulta. Y había momentos en el que recordaba su pasado. Y él dudaba si entonces esa vez que él había perdonado a su padre realmente habría sucedido. Fue así como entonces Marcos cayó a un grupo de apoyo. Cayó un grupo de apoyo en donde había otras personas con la psicóloga y una psicóloga de parte de ese grupo de apoyo. Y Marcos le comparte al grupo, ¿verdad?, su problema. Y le dice a la psicóloga, ¿qué me pasa? Yo perdoné a mi papá en el pasado, pero cuando hay algo que me recuerda, siento que eso no funcionó. La psicóloga entonces le dice a Marcos, eso significa que en ocasiones uno tiene que perdonar a la misma persona una y otra vez. No significa, Marcos, que esa primera vez en que perdonaste a esa persona no fue genuino o que no funcionó. No. Significa que en ocasiones tenemos que afirmar el perdón. Y si Jesús hubiera sido parte de esa conversación en ese grupo de apoyo, quiero pensar que Jesús hubiera levantado la mano y hubiera dicho, sí, en ocasiones tenemos que afirmar el perdón hasta 70 veces 7. «70 veces 7» quiere decir, hay gracia cuando una ofensa nos ocurre. Algunos de ustedes tienen que atesorar esta frase, porque esta frase va a ser muy sanadora. 70 veces 7 significa, hay gracia cuando alguien nos ofende. Tan duro como sea procesarla, aceptarla y entenderla y creerla, 70 veces 7 no significa llevar la cuenta, significa todo lo contrario. Significa que hay gracia cuando una ofensa nos ocurre. Significa que si Dios no pone límites y perdona, y nos perdona suficiente, nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Significa que nosotros somos llamados a perdonar sin límites y perdonar suficiente. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, tan incómoda en esta parte del sermón, es: entonces, ¿he perdonado suficiente? Y creo que la respuesta usted la tiene. Ni siquiera yo la puedo responder por usted mismo, ni usted por mí mismo. Segunda de Corintios 2:5 dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se opusieron, y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo. Versículo 10: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas.
¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo? Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que cuando no hay perdón, es una puerta abierta para que Satanás empiece a obrar en la vida de la persona. Cuando no hay perdón, la puerta se abre para que el enemigo empiece a hacer algo en nosotros y en la gente que está involucrada en ese asunto. Porque lo que ocurre cuando no hay perdón es que el perdón, lo que ocurre cuando no hay perdón es que se vuelve una cadena que nos ata a esa persona o a esa ofensa. Y no importa a dónde usted vaya, esto es lo que ocurre. Usted va con esa ofensa y con esa persona. No importa a qué país usted se vaya, si usted no perdona, esa persona va con usted. A la que usted no quiere ver ni en pintura, ahí está con usted. No importa si eso ocurrió hace 15 años. No es como una liga que esto se estira, no. Hasta allá va esa ofensa y esa persona que nos ofendió con nosotros. No hay manera que usted se desligue, se desate de esa persona, sino a través del perdón. Cuando el perdón se da, entonces las cadenas se liberan para que usted pueda vivir la vida que Cristo Jesús ha mandado para usted y para mí. Es el perdón, aunque duela, aunque sea incómodo, es el perdón, aunque nos triture por dentro, es el perdón el que nos libera y libera a esa persona. Libera a esa persona. Porque tanto nosotros como ellos no queremos vivir atados. Y el perdón nos libera. Y libera a esa persona. Hasta que no haya perdón, el enemigo va a seguir obrando en ambos. Va a seguir obrando en ambos. Usted puede venir a la iglesia, levantar las manos, orar, ayunar y hacer todo lo que usted quiere, ir a Ruta 180, pero si no hay perdón, está atado, está atada. Y usted sabe lo que significa. Si esa persona está en su círculo de trabajo, de amigos, de familia, usted pasa por esa persona y quisiera decir: Señor, si me puedes hacer un milagro de abrir la tierra en dos y que se la trague, Señor, estaría eternamente agradecido contigo. Usted sabe a lo que me refiero. Pasa al lado de esa persona, ve una foto de esa persona y es como que significa afirmar el perdón. Significa que hay gracia cuando una ofensa nos ocurre. Significa que hasta 70 veces 7 se tiene que perdonar. ¿Estamos aquí? Termino con esto. La parábola demuestra una realidad bien clara, y es a dos tipos de personas: aquellas personas que experimentan el perdón, ya sea que lo reciben o lo dan, lo viven, pero también presenta a una segunda persona que no lo experimenta. Entonces, pastor, ¿qué hago si he ofendido a Dios? Salmo 51, para aquellos que están tomando nota, nos da la pauta, y es que no hay pecado que Dios no perdone. Salmo 51, ahí lo describe. Y lo único que tenemos que hacer es ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, quebrantado, arrepentido, genuino, y que nos arrepintamos de la falta, de la ofensa. Pastor, pero ¿qué pasa si mi familiar piensa que Dios no me perdonó? Cállese los ojos, nadie le está preguntando eso. Usted simplemente vaya delante de Dios con un corazón contrito y humillado, y llore, cante, clame, diga macrazumeo, haga lo que tenga que hacer, pero no se vaya a la presencia de Dios hasta que no experimente su perdón. Es lo único que usted necesita, es lo único que yo necesito. Corazón genuino. Ya si la demás gente cuestiona si Dios me perdonó o si Dios me perdonó o no, ya es asunto de ellos. Es asunto de ellos. Recuerdo que había una persona, un miembro en la otra iglesia en la que estaba. ¿Saben? En todas las iglesias hay estrellitas. ¿Sí se traduce igual? Estrellitas.
estrellas, como personas así bien especiales, que dice, de todas las personas que Dios puede transformar, yo creo que mi humanidad me diría, Dios se brinca a este y se va con el otro mejor. En la otra iglesia tenía un personaje así, y me acuerdo que personas venían conmigo y me decían, casi como en forma de comunicación, pastor, ¿usted está seguro que el Señor sí lo perdonó? Yo no sé si el Señor lo perdonó, pero la persona está buscando de Dios y está entregándose. Lo único que necesitamos, un corazón sincero. ¿Qué hago entonces, pastor, si ofendo a mi prójimo o si mi prójimo me ofende? Esa es la parte más complicada, ¿no? Y Mateo 18 precisamente habla de eso. Inclusive dentro de esta misma parábola, antes de esta parábola, ahí encontramos un ejemplo que Jesús da, unos pasos que Jesús da. Y Jesús dice, si por algún motivo tú ofendes a alguien o alguien te ofende, ve directamente con la persona, con la creación de Dios, aunque lo dudes. Ve con ella, ve con él y arreglen el asunto. Habla, que tu interacción hacia esta persona sea reconciliación. Si no se arregla y tú todavía quieres estar en paz, entonces trae a una tercera persona, involucra en esa conversación, alguien que sea neutro, y hablen buscando reconciliación y paz relacional. Y si ahí no hay reconciliación o no se arreglan porque la otra persona no lo acepta, o uno no lo acepta, no lo reconoce, entonces tercer paso, y está bien, restablecer el significado de esa relación. Significa que a lo mejor ya no va a ser mi mejor amigo, pero va a ser mi hermano y mi hermana en Cristo, y de lejitos nos vemos más bonitos. He hecho eso un par de veces en toda mi vida, por el bien de todos. No significa que entonces el perdón falló. No, yo te perdono, pero por el bien de todos creo que es bueno que nos distanciemos, o que nuestra relación simplemente sea un poquito diferente. ¿Estamos aquí? Y que cuando eso ocurra, antes de esa conversación, después de esa conversación, por sanidad interior personal, no hable mal de la persona, porque el estar hablando mal de esa persona, ¿sabe qué es lo que ocasiona? Que ya es parte de las maquinaciones de Satanás que habla el apóstol Pablo, porque no hay perdón. Se arreglan, si no se arreglan, cada quien en su propio camino continúa. Miren, los dos vamos para el mismo lugar, vamos para vivir la eternidad allá. Aquí estamos solamente un tiempo, más nos vale como llevar la fiesta en paz. Allá lo va a ver. No, a poco allá en la eternidad le va a decir al Señor, Señor, pon a un ángel, al ángel Gabriel entre nosotros dos, un muro de fuego que nos divida. No. Pónganse eso de sus pies, Coastal Road. Yo no sé la verdad. Yo no sé yo no sé realmente si usted ha llegado a este auditorio entendiendo y comprendiendo que ha ofendido a Dios, o si a lo mejor en algún momento hemos ofendido a Dios y no hemos podido buscar su perdón. Por eso es que todavía tenemos esa inquietud con nosotros. Tampoco sé si a lo mejor usted ha ofendido a alguien o alguien le ha ofendido. No lo sé. Lo que sí sé, y es lo que la parábola nos enseña, y es que nos desafía a perdonar suficiente, porque ha sido suficiente las múltiples veces que el Señor nos perdona. Por eso he perdonado suficiente. Es una pregunta incómoda y difícil, pero que a través de esta parábola podemos lograrla. Cierre sus ojos, ¿a dónde están? Cierre sus ojos. Quiero hacer una invitación muy especial. Mientras vamos a estar en un tiempo de adoración,
tiempo especial en el que si el Señor ha hablado a su corazón a través de este mensaje, sea porque usted siente que ha ofendido a Dios y no ha tenido ese perdón de parte de Él, o si a lo mejor es porque alguien le ofendió o usted ofendió a alguien y está inquieto por esa situación, quiero invitarle a que simplemente venga al altar y le diga: Señor, vengo delante de ti, me postro, me humillo, busco tu perdón, busco, Señor, que perdonar a aquella persona que me ofendió, donde quiera que esa persona se encuentre, donde quiera que ella esté, yo la perdono. Yo ruego que seas tú quien la perdones. Si en alguna manera yo ofendí a mi prójimo y no he tenido la oportunidad de hablar con esa persona, donde quiera que esa persona esté, al entender que hoy me arrepiento de la ofensa que cometí. Así que es un tiempo en el cual, mientras adoramos, mientras cantamos, mientras experimentamos el perdón de Dios, el altar está abierto. El altar está abierto. El altar está abierto. Venga, póstrese delante del Señor.